Nunca imaginé que estaría entrenando al hombre que se acostaba con mi esposa. Mucho menos que lo haría sudar, que lo ayudaría a fortalecerse, que le enseñaría a respirar bajo presión, a resistir el dolor. Y lo peor, que él me miraría a los ojos con admiración y respeto, mientras destrozaba mi vida en silencio. Su nombre era Lucas. Y yo lo moldeé. Con mis propias manos. Todo comenzó como cualquier otro lunes en el gimnasio. Abría a las 6 de la mañana, como siempre. Las luces frías encendieron la sala, el olor a caucho y hierro flotando en el aire. Ese lugar era mi refugio. Mi creación. Un templo de disciplina donde cada barra, cada mancuerna, cada gramo de sudor tenía sentido. Entonces lo vi. Lucas entró con una camiseta demasiado ajustada para su tamaño, auriculares sin música, mirada determinada pero ansiosa. Me pidió ayuda. Dijo que estaba cansado de no ser suficiente. Que quería cambiar su cuerpo. Que necesitaba resultados reales. Era un discurso que había escuchado 1000 veces, pero algo en él me llamó la atención. No era solo físico. Había un vacío en su mirada, un fuego descontrolado, como si necesitara probarle algo a alguien. Lo tomé como un proyecto. Diseñé un programa personalizado, ajustado a sus debilidades, orientado a su potencial. Yo sabía cómo sacar lo mejor de la gente. Lo que no sabía era que, con él, también iba a sacar lo peor. Durante semanas, Lucas se convirtió en una constante. Entrenaba duro. No faltaba. No se quejaba. Me escuchaba con atención. Seguía cada instrucción con una precisión casi militar. Decía que yo era un referente. Que quería ser como yo. Y yo, ciego por el ego, no vi lo que pasaba justo frente a mis ojos. Mi esposa comenzó a comportarse diferente. Primero fueron las ausencias. Luego el desinterés. Después, pequeñas señales imposibles de ignorar. Risas apagadas desde otra habitación. Susurros por teléfono. Y ese perfume. Ese que había guardado durante años y que ahora volvía a usar sin motivo aparente. La noche que todo cambió, llegué a casa antes de lo previsto. Había olvidado mi reloj en la cocina, algo trivial. Pero esa distracción me llevó directo a la verdad. Desde las escaleras, escuché su voz. Y la de él. Lucas. No había discusión. No había margen de error. Estaban en mi casa. En mi cama. Compartiendo lo que quedaba de mi vida sin ningún pudor. No entré. No grité. No me enfrenté. Solo bajé las escaleras, me serví un café, y me senté a pensar. El dolor no me rompió. Lo transformé. Al día siguiente, Lucas apareció en el gimnasio como siempre. Mismo saludo. Mismo entusiasmo. Sonreía. Me agradecía. Decía que estaba logrando convertirse en el hombre que siempre quiso ser. Y entonces lo supe. Él no sabía que yo lo sabía. Y eso me dio algo que él jamás tendría, ventaja. No lo confronté. Lo observé. Y empecé a preparar algo más grande. Un entrenamiento real. No de fuerza. No de resistencia. Un entrenamiento para su caída. La mañana después de descubrir la verdad, me desperté como siempre. 5 de la madrugada sin despertador. Sin sobresaltos. El cuerpo tiene memoria, y el mío estaba condicionado para funcionar incluso cuando el alma se rompe. Fui al gimnasio. Encendí las luces. Me senté en la recepción y observé el lugar como si fuera la primera vez. El hierro. Las máquinas. El eco del silencio antes de que llegaran los primeros clientes. Todo seguía igual. Solo yo ya no lo era. Lucas llegó a las 6:12, como cada martes. Llevaba puesta una camiseta nueva. Tenía los brazos marcados. Una leve sonrisa de satisfacción. Dijo que estaba notando cambios, que se sentía más fuerte, más seguro. Que todo comenzaba a encajar en su vida. Yo asentí. Le hice un par de ajustes a su plan. Le dije que había llegado el momento de llevarlo al siguiente nivel. Y mientras él estiraba los hombros frente al espejo,
Yo lo miraba con la frialdad quirúrgica de un hombre que disecciona su propio error. No necesitaba pruebas. Ya las tenía. Las cámaras del gimnasio mostraban la frecuencia con la que mi esposa venía a esperarme. Siempre cuando yo estaba en la oficina del fondo. Siempre con Lucas. La sonrisa. La cercanía. El contacto físico innecesario. No tuve que contratarlos. Ellos me ofrecieron la película completa. Y verla no dolió. Lo que dolió fue haberlo permitido. Yo había creado a Lucas. Le di acceso, confianza, respeto. Y lo transformé en un hombre capaz de acostarse con mi esposa y venir a darme las gracias después. Así que decidí devolverle el favor. La rutina que le di a partir de ese día fue diferente. Más volumen, más carga, menos recuperación. Trabajo de piernas explosivo, entrenamiento de tracción de alta frecuencia, estrés metabólico. Lo agoté. Lo reventé. Lo convertí en una máquina, sin saber que lo estaba vaciando por dentro. Y él, ingenuo, creía que todo formaba parte del proceso. Decía que nunca se había sentido tan vivo. Yo pensaba, aún no sabes lo que es estar muerto en vida. Fuera del gimnasio, empecé a diseñar otra rutina. Una rutina legal. Contacté con un viejo cliente, ahora abogado. Le conté la situación sin nombres, sin emociones. Le pregunté si existía una forma de exponer a alguien sin ensuciarse las manos. Me dijo que siempre hay una forma. Solo hay que saber esperar. Y eso hice. Esperé. Mientras tanto, mi esposa seguía con su teatro. Salía por las noches diciendo que tenía cenas con amigas. Llegaba tarde. A veces olía a perfume que no era suyo. A veces ni siquiera fingía. Yo la observaba. No decía nada. Me volvía más invisible a sus ojos con cada día que pasaba. Y eso me beneficiaba. Los traidores necesitan creer que tienen el control para cometer errores. Y Rachel. Rachel se sentía invencible. Lo entendí la noche que me pidió espacio. Dijo que necesitaba pensar. Que no sabía si lo nuestro funcionaba. Yo asentí, sin reaccionar. No porque no me doliera, sino porque ya no se trataba de dolor. Se trataba de estrategia. Ella creía que yo estaba apagándome. Pero lo que hacía era enfriarme. Lucas empezó a decaer a las 5 semanas. El cuerpo, por muy fuerte que sea, no resiste sobreentrenamiento mal dosificado. Le expliqué que era normal. Que era parte de romper la barrera. Él aceptó sin cuestionar. Había construido tanta confianza en mí, que jamás pensó que yo sería el problema. Y eso fue su mayor error. Un día, mientras entrenábamos espalda, me preguntó si alguna vez me había sentido traicionado. Lo dijo como quien lanza una piedra a un lago para ver cuán profundas son las aguas. Yo me limité a responder que la traición no duele cuando uno deja de esperar lealtad de los demás. Él rió. Dijo que eso sonaba muy oscuro. Yo pensé, más de lo que imaginas. Lo que Lucas no sabía era que ya lo había atrapado. Durante ese mes, le ofrecí una oportunidad. Le dije que estaba montando una segunda sede del gimnasio, con inversores interesados. Le propuse unirse como socio minoritario. Solo necesitaba demostrar compromiso con un aporte inicial simbólico. Nada llamativo. Nada sospechoso. Lo suficiente para que firmara unos papeles y se sintiera parte de algo importante. Y firmó. Con entusiasmo. Con su propio dinero. Confiando plenamente en el hombre que, según él, le había cambiado la vida. Nunca leyó las cláusulas. Nunca notó que acababa de cederme el acceso completo a todo su historial fiscal. Y lo más importante, nunca supo que había dejado una huella escrita de su participación en una operación fraudulenta que yo había diseñado. No necesitaba destruirlo con golpes. Solo tenía que dejarlo hablar. Y él hablaba. Con mi esposa. Con otros clientes. Decía que yo estaba viejo. Que estaba quedándome atrás. Que él traía nuevas ideas. Que pronto el gimnasio sería suyo. Ella le creía. Lo alentaba.
Lo admiraba. Y yo, en silencio, le sonreía. Porque sabía que la caída ya estaba escrita. Solo necesitaba esperar que se acercaran un poco más al borde. Y cuando lo hicieran, solo tendría que dar un paso hacia adelante. Y dejarlos caer. La traición tiene una fecha. No la conoces cuando sucede, pero más adelante la ves con claridad. Para Lucas, ese día llegó en silencio, sin explosiones. Fue en una tarde cualquiera. Bajo luces de neón. Entre discos de 20 kilos y el zumbido lejano de una caminadora. Fue el día en que su cuerpo le pidió explicaciones. Y su mente no supo qué responderle. Llevábamos casi 2 meses con su rutina intensificada. Yo sabía que estaba al borde del colapso. No era algo que se notara de inmediato. El desgaste llega lento, como una filtración en la estructura de un edificio. Primero cruje. Luego tiembla. Después, cede. Lucas llegó al gimnasio a las 7:23 de la tarde. Más tarde de lo habitual. Ojeras visibles. Respiración pesada antes de empezar. Dijo que no había dormido bien. Que se sentía raro. Yo le respondí que era parte del proceso. Que el cuerpo se adaptaba rompiéndose. Y él, como siempre, me creyó. Empezamos con peso muerto. 4 series de 6 repeticiones, al 90%. Vi cómo temblaban sus brazos, cómo su espalda perdía la forma en la tercera serie. Le grité que apretara. Que resistiera. Y lo hizo. Pero algo en él se quebró. No fue físico. Fue mental. Fue ese instante imperceptible en el que un hombre se da cuenta de que ha llegado al límite, y que nadie lo va a salvar. Ni siquiera aquel en quien confía. Después del entrenamiento, se quedó sentado en el suelo, con la toalla en el rostro. Sudaba más que nunca. No habló durante varios minutos. Solo dijo una frase. Algo no está bien. Yo lo sabía. De hecho, todo estaba saliendo exactamente como debía. Mientras Lucas se desmoronaba, Rachel empezaba a perder el control. La vi entrar al gimnasio esa misma noche. Sin avisar. Sin maquillaje. Sin sonrisas. Estaba buscando a Lucas, pero él ya se había ido. Se acercó a mí con una frialdad calculada. Me preguntó si lo había notado extraño. Le dije que sí, que parecía estresado. Y le sugerí que quizá necesitaba descansar. Vi el destello en sus ojos. Pequeño, pero suficiente. Rachel comenzaba a darse cuenta de que su nuevo juguete venía defectuoso. Lo que ella no entendía era que el defecto no venía de fábrica. Lo había construido yo, pieza por pieza. Esa noche revisé mi plan. Cada documento. Cada transacción. Cada paso. Todo estaba en orden. Lucas había firmado como socio inversor de una empresa ficticia que supuestamente desarrollaría suplementos personalizados. En realidad, esa empresa solo existía en papel. Y esos papeles lo implicaban en movimientos ilegales de capital que él ni siquiera comprendía. No sabía que ya estaba ligado a una investigación. Tampoco sabía que su historial empezaba a levantar sospechas, justo donde yo quería. Pero aún no era el momento de actuar. Primero, tenía que terminar de romperlo por dentro. Y eso se logra con silencio. Con duda. Con tiempo. Los días siguientes, Lucas comenzó a entrenar mal. Fallaba repeticiones. Perdía la forma. Se enojaba con él mismo. Se lesionó el hombro leve y no quiso parar. La rabia lo cegaba. La culpa lo alcanzaba, aunque aún no supiera de qué. Yo lo seguía alentando. Le decía que lo admiraba por su compromiso. Le ponía una mano en el hombro justo cuando más lo necesitaba. Y cada vez que lo hacía, sentía que hundía otro clavo en su conciencia. Rachel también cambiaba. Ya no lo acompañaba. Ya no reía cuando hablaban por teléfono. Comenzó a evitarlo. Lo llamaba menos. Contestaba con monosílabos. Ella había apostado por un hombre que ya empezaba a parecerse más a un problema que a un amante. Una noche, mientras cerraba el gimnasio, Lucas regresó. Había estado bebiendo.
Tenía los ojos rojos. Dijo que sentía que algo andaba mal en su vida. Que todo lo que había construido parecía no tener sentido. Que ya no sabía si estaba avanzando o cayendo. Lo miré a los ojos y le dije lo que necesitaba oír. Le dije que estaba a punto de cruzar la línea entre ser uno más o convertirse en alguien inolvidable. Lo abracé. Él agradeció. Dijo que no sabía qué haría sin mí. Yo sí lo sabía. Sabía que pronto estaría recibiendo una llamada. Una notificación. Una advertencia. Un recordatorio de que sus decisiones tenían consecuencias. Y que esa caída que tanto temía ya había comenzado, desde el primer día que cruzó la puerta de mi gimnasio. Rachel aún no lo sabía. Pero ya había perdido. Solo faltaba que se diera cuenta. Los traidores nunca piensan que serán traicionados. Creen que están por encima del juego, como si siempre llevaran la ventaja. Creen que los demás son piezas en su tablero. Y cuando finalmente se dan cuenta de que no tienen el control, ya es demasiado tarde. Para Rachel, todo parecía haber salido bien. Me había reducido a una sombra dentro de nuestra propia casa, había cambiado mi silencio por su libertad, y había convertido al gimnasio que fundamos juntos en el campo de entrenamiento de su amante. Lucas no solo me robó tiempo y confianza. Le abrí la puerta, lo formé, lo guié. Y mientras él crecía bajo mi supervisión, ella se alejaba, segura de que nadie la iba a detener. Lo que no sabía era que mientras ella se liberaba, yo la estaba rodeando. Callado. Paciente. Clavando cada clavo de su ataúd profesional uno por uno. Lucas comenzó a ausentarse del gimnasio. Ya no era el joven ansioso de mejorar. Ahora llegaba tarde. Ojeroso. Inestable. Decía que tenía cosas que resolver, pero la verdad era que lo había consumido el miedo. Su cuerpo empezaba a fallarle. Su mente ya no resistía la presión. Y su mundo, que hasta hace poco parecía promesa, se desmoronaba lentamente. Rachel tampoco era la misma. Ya no sonreía como antes. Ya no caminaba con la seguridad de una mujer invicta. Revisaba su teléfono compulsivamente. Hablaba en susurros, como si las paredes escucharan. Sabía que algo se acercaba, aunque aún no entendía de dónde venía. Y entonces llegó el primer golpe. Un correo. Directo a su bandeja de entrada corporativa. Asunto: solicitud de declaración por irregularidades en una inversión privada. Lucas figuraba como involucrado en una empresa sin registro fiscal claro, con transferencias opacas. Y Rachel, como contacto indirecto. La conexión era suficiente para activar las alarmas. Ella había usado su nombre, su reputación, su influencia para abrir puertas. Y ahora esas puertas la estaban dejando expuesta. Rachel intentó limpiar el desastre. Contactó a sus abogados. Se reunió con directivos. Llamó a Lucas. La conversación entre ellos fue breve y violenta. Él apareció en la casa, sin avisar. Esta vez no entró por la puerta trasera. Entró por la principal. Ya no era un secreto. Era un problema. Lo vi desde la escalera, inmóvil. Ninguno de los dos notó mi presencia. Rachel lo echó sin contemplaciones. Le gritó que la había arrastrado a una crisis. Él intentó justificarse, pero ya era tarde. Cuando los peones pierden valor, lo sacrifican. Y eso fue exactamente lo que hizo ella. Lucas se fue. Y con él, su ilusión de control. Horas más tarde, volvió al gimnasio. Tenía la mirada vacía. Ojeras marcadas. Olor a alcohol. Y una ansiedad que se podía tocar. Dijo que lo habían citado. Que estaban investigándolo. Que Rachel ya no respondía. Y que necesitaba ayuda. Esa fue mi señal. Le dije que podía ayudarlo. Que necesitaba acceso a su información para asesorarlo. Y él, confiando en mí como siempre, me lo dio todo. Claves, correos, documentación. Entregó su alma sin sospechar que yo era quien la reclamaba. Esa noche, entregué todo a la persona correcta. Un contacto legal que llevaba semanas esperando esa información.
Con eso bastaba para iniciar una investigación formal. Y lo mejor, todo estaba firmado por él. Voluntario. Consciente. Desesperado. Rachel, por su parte, comenzó a sospechar. No por lo que sabía, sino por lo que no podía explicar. Había algo más allá del caos con Lucas. Había una arquitectura en todo ese colapso que no cuadraba. Demasiada precisión. Demasiada coordinación. Y entonces cometió un error. Revisó mi computadora personal. La dejé desbloqueada. No por descuido. Por diseño. Había un solo archivo abierto. Un documento de texto, sin nombre llamativo. Y en él, una sola línea. Estás jugando un juego que no entiendes. Yo inventé las reglas. Lo leyó sin respirar. Y al hacerlo, entendió que todo lo que había ocurrido no había sido casualidad. Ni debilidad. Ni reacción. Había sido una jugada. Fría. Lenta. Perfecta. Esa noche, no cenó. No durmió. No habló. Y al día siguiente, Lucas no volvió a pisar el gimnasio. Desapareció. Como lo hacen todos los que descubren demasiado tarde que fueron simples piezas en un tablero que nunca entendieron. Y Rachel. Rachel comenzaba a ver las fichas moverse solas. Pero aún no sabía que la reina también estaba en jaque. Rachel siempre había confiado en una cosa por encima de todo, su habilidad para controlar. Controlar personas, situaciones, narrativas. Su voz era firme, su presencia intimidante, y su mirada podía derribar cualquier intento de cuestionamiento. Durante años creyó que esa fuerza era innata. Pero lo que nunca comprendió es que ese poder no era suyo. Se lo habían prestado. Y ahora, estaba por perderlo todo. Los días después de la caída de Lucas fueron un lento derrumbe. Primero fue el silencio de sus aliados. Después, las llamadas sin responder. Las reuniones pospuestas. Los correos reenviados sin copia a ella. Rachel intentaba aparentar que seguía al mando, pero ya nadie le seguía el juego. El nombre de Lucas estaba ahora ligado a investigaciones fiscales. Las conexiones con ella eran débiles, pero suficientes para generar dudas. Y en el mundo empresarial, una duda bien sembrada es más letal que una acusación directa. Yo no dije nada. No hice ningún movimiento visible. Solo seguí con mi rutina. Entrenando, abriendo el gimnasio, saludando a los clientes como si nada estuviera ocurriendo. Pero cada paso que daba era parte del plan. Porque el verdadero golpe no era el colapso de Lucas. Era el colapso de su credibilidad. Y eso debía suceder en el lugar que más le importaba, la empresa. Una mañana, Rachel recibió la notificación. Una reunión extraordinaria con la junta directiva. No era una consulta. Era una revisión. Querían respuestas, cifras, explicaciones. Querían saber cómo una ejecutiva como ella había terminado involucrada, directa o indirectamente, en un caso de fraude empresarial. Ella trató de tomar el control desde el primer minuto. Entró a la sala con su traje favorito, sus gestos ensayados y su discurso preparado. Pero lo que encontró fue diferente. Los rostros no la recibieron con admiración. La miraban con distancia, algunos con desconfianza, otros con cautela. Había perdido algo más valioso que el poder, el beneficio de la duda. Intentó argumentar. Explicó que desconocía las acciones de Lucas. Que había sido manipulada. Que todo fue un malentendido. Pero ya no tenía fuerza en sus palabras. Porque cuando la credibilidad se pierde, las justificaciones suenan como excusas. Y las excusas, en las salas de juntas, son sentencias. Desde mi oficina, recibí un mensaje. La votación había comenzado. No necesitaba estar presente para saber el resultado. Lo había anticipado desde el principio. Rachel fue destituida. No por escándalo. No por venganza. Por simple desgaste. Por haber construido su imperio sobre apariencias. Salió del edificio por la entrada lateral. No hubo despedidas. No hubo comunicados oficiales. Solo silencio.
Un silencio que dolía más que cualquier humillación pública. Esa noche la vi en casa, sentada frente al ventanal, con la misma postura que había usado años atrás cuando creía que todo estaba bajo su control. Pero esta vez no miraba la ciudad como suya. La miraba como una desconocida, como un reflejo de todo lo que ya no le pertenecía. No me habló. No me miró. Solo permaneció allí, inmóvil, envuelta en el mismo silencio que había usado tantas veces para dominarme. Y por fin entendí lo que había logrado. No se trataba de haberle quitado nada. Se trataba de haberla dejado sin nada que pudiera quitarme. Porque Rachel había apostado todo creyendo que yo me rompería. Pero no me rompí. Me transformé. Y ahora era ella quien se enfrentaba a algo que no sabía manejar. La derrota. El silencio que dejó Rachel no fue el de una ausencia. Fue el de una caída. Una que no hizo ruido porque todos la habían visto venir. Y nadie quiso detenerla. Durante años había construido un imperio que parecía intocable. Con trajes a medida, frases ensayadas y aliados comprados. Todo bajo el nombre de su padre, Charles Davidson. Un hombre que sí supo lo que significaba liderar. Que sí entendía el peso de una promesa. Y que alguna vez creyó que su hija sabría sostener lo que él construyó. Pero Rachel no quería sostener. Quería reinar. Y los reinos construidos sobre control terminan cayendo cuando ya no hay miedo que los proteja. Después de su destitución, la empresa no se detuvo. No hubo pausas, ni homenajes, ni despedidas. Solo una reunión al día siguiente. En ella, se presentó el nuevo liderazgo. El mío. No hubo sorpresas. No hubo resistencia. Había esperado este momento con paciencia. Y ahora estaba sentado en la silla que una vez compartimos. Pero esta vez, solo. No como una mitad. No como un socio silencioso. Sino como la única figura al mando. No lo celebré. No lo disfruté. No era una victoria, era una responsabilidad. Una deuda con el hombre que me enseñó a ser más que un empleado. Charles Davidson. Él vio en mí lo que su hija no quiso ver. No ambición desmedida. Sino visión. Rachel no volvió al edificio. Desapareció por completo. No contestaba llamadas. No emitió declaraciones. No intentó recuperar su lugar. Y ese silencio era su confesión. Pero una figura como ella no desaparece sin dejar sombras. Los medios comenzaron a hacer preguntas. Algunos artículos insinuaban que todo fue un golpe de poder. Otros decían que yo la había manipulado desde el principio. Había versiones para todos los gustos. Pero la verdad solo la conocíamos 3 personas. Ella, Lucas y yo. Y ahora, Lucas ya no era una amenaza. Y Rachel ya no tenía voz. Con el control total en mis manos, lo primero que hice fue desmantelar su legado. No por rencor. Por reconstrucción. Volví a contactar a las personas que ella había despedido por pensar distinto. Recuperé a ejecutivos que habían sido silenciados. Reinstalé programas de mentoría que habían sido eliminados por no generar ganancias inmediatas. Reabrí el área de innovación que Rachel cerró porque no era rentable. Y el cambio fue inmediato. Los empleados volvían a caminar sin miedo. Los jefes escuchaban. Las puertas antes cerradas volvieron a estar abiertas. La empresa volvía a respirar. Durante las primeras semanas, todo fue reconstrucción. Pero sabía que no podía bajar la guardia. Rachel podía estar herida, pero no era alguien que aceptara perder. Y entonces llegó. Un sobre, sin remitente, entregado en recepción. Adentro, una carta. No tenía amenazas. Ni explicaciones. Solo una frase escrita con letra firme. Tú ganaste esta vez. Pero yo también aprendí. Era su forma de decir que no había terminado. De recordarme que aún quedaba una parte de ella que no se rendía. Pero esta vez, no me afectó. Porque ya no me enfrentaba al mismo enemigo. Ya no era el hombre ingenuo que creía que el amor bastaba. Ahora era el hombre que sobrevivió a su traición.
que convirtió la humillación en estrategia, que reconstruyó una empresa sobre las ruinas de una guerra silenciosa. Rachel pensó que me había destruido, que había ganado cuando me reemplazó. Pero nunca entendió que hay algo más peligroso que un hombre herido. Un hombre que no tiene prisa por vengarse. Un hombre que espera. Porque el que espera elige cuando termina la partida. Rachel había desaparecido, pero no estaba inactiva. Una mujer como ella no acepta la derrota. Solo la disfraza. Se repliega, se reorganiza, y ataca desde otro ángulo. Durante semanas no se supo nada. Ni llamadas, ni correos, ni filtraciones. Parecía muerta para el mundo empresarial. Pero yo sabía que eso no era más que parte del espectáculo. Estaba esperando el momento. Y cuando llegó, no fue con abogados, ni con demandas. Fue con una entrevista. Un medio digital de alcance nacional publicó un artículo especial. La titularon como la ejecutiva silenciada. Y allí estaba su rostro. Impecable. Perfecto. Como si el caos no hubiera tocado su puerta. Contaba su versión de los hechos. Decía que había confiado en las personas equivocadas. Que había sido víctima de un sabotaje desde dentro. Que el poder la había aislado. Y que ahora entendía que debía comenzar de nuevo. No me mencionó directamente. Ni a Lucas. Pero cada frase estaba construida como una acusación implícita. Era un juego sutil. Un intento de limpiar su nombre sin asumir culpas. El artículo circuló rápido. Las redes se dividieron. Algunos la defendieron. Otros recordaron sus escándalos. Pero lo que más me llamó la atención no fue el texto. Fue el objetivo. Rachel ya no intentaba recuperar su empresa. Intentaba recuperar su imagen. Porque entendía que en el mundo en que nos movemos, la percepción lo es todo. Si lograba cambiar la narrativa, podría volver. No a Davidson Enterprises. A cualquier lugar donde la gente aún creyera en su versión. Lo siguiente fue predecible. Aparecieron mensajes anónimos en foros del sector. Supuestos exempleados diciendo que mi ascenso fue forzado. Que yo manipulé la situación. Que siempre tuve una agenda oculta. Había detalles demasiado específicos como para no venir de alguien cercano. Y solo una persona tenía esas piezas. No respondí públicamente. No lo necesitaba. Sabía que el fuego se extingue más rápido cuando no lo alimentas. Pero sí tomé nota. Y hablé con mi equipo de comunicaciones. Hicimos lo contrario a lo esperado. No negamos. No atacamos. Publicamos cifras. Resultados concretos. Crecimiento. Recuperación. Historias reales de empleados que habían vuelto. Clientes que confiaban de nuevo. Y dejamos que los números hablaran. Porque las reinas pueden manipular palabras. Pero no pueden negar los hechos. Una noche recibí un correo. Sin asunto. Solo un enlace. Era un vídeo. Grabado con un celular. Mostraba a Rachel sola en un restaurante. Ningún asistente. Ningún aliado. Hablando con una persona fuera de cámara. La frase clave fue clara. Ya nadie me contesta. Ni siquiera los que me deben favores. Lo cerré sin reaccionar. No por frialdad. Por claridad. Rachel no estaba vencida por mí. Estaba vencida por su propia historia. En el fondo, todos los imperios caen. Y el precio de haber sido reina es que el mundo te exige seguir siéndolo. Cuando ya nadie te teme. Te olvidan. Davidson Enterprises seguía creciendo. Pero el verdadero cambio no fue financiero. Fue cultural. La gente hablaba más. Proponía. Se atrevía. Sin miedo a ser silenciada por una dirección autoritaria. El legado de Charles Davidson empezaba a respirarse de nuevo. Y yo. Yo ya no era el hombre traicionado. Era el hombre que reconstruyó lo que otros intentaron destruir. Pero sabía que Rachel no había dicho su última palabra. No era su estilo. Y si algo había aprendido, era que las personas como ella
Nunca atacan dos veces de la misma forma. La próxima vez no iba a ser con prensa. Ni con rumores. Iba a ser algo más oscuro. Más personal. Y yo ya estaba listo. Las personas como Rachel no saben desaparecer. Solo saben mutar. Si no pueden dominar, infiltran. Si no pueden controlar el poder, intentan contaminarlo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Después del fracaso público de su entrevista, después de que su nombre dejara de ocupar titulares y el mundo comenzara a olvidarla, Rachel se replegó. No para rendirse. Para reagruparse. Sabía que no podía atacarme desde afuera. Davidson Enterprises ya no era solo una empresa. Se había convertido en una historia de recuperación. Yo no era el esposo traicionado. Era el director ejecutivo que salvó la compañía. Y contra eso, ni su mejor sonrisa podía competir. Así que decidió volver al origen. A la vieja guardia. Los hombres que alguna vez creyeron en su padre. Los que habían estado allí desde el principio, antes del caos. Hombres a los que Rachel había seducido con una imagen de eficiencia y poder. Uno de ellos seguía activo. Robert Maddox. Vicepresidente retirado. Una leyenda silenciosa dentro de la estructura de la empresa. Nunca buscó protagonismo, pero su firma estaba detrás de muchas de las decisiones clave de los primeros años. Después de la muerte de Charles, se retiró del consejo, diciendo que ya no reconocía lo que había ayudado a construir. Y por eso, Rachel nunca lo consideró una amenaza. Hasta ahora. Rachel fue a buscarlo. Lo encontró en su finca, alejado del ruido, de los mercados, de las decisiones. Llegó sola. Sin cámaras. Sin maquillaje. Solo con la intención de recuperar algo que aún le quedaba, influencia. No fui testigo de esa conversación. Pero sé exactamente cómo ocurrió. Porque sé cómo opera Rachel. No le rogó. No se victimizó. Lo halagó. Le recordó los años de gloria. Le habló de su padre. Le dijo que la empresa se había convertido en algo frío. Que yo, con mi estilo silencioso, la estaba alejando de su legado. Y luego hizo la jugada más predecible y más peligrosa. Le ofreció una vuelta. A él. No a ella. Le dijo que la empresa necesitaba un equilibrio. Alguien que no estuviera cegado por el rencor o por la ambición. Que podía ayudar desde dentro. Recuperar el espíritu original. Pero que para hacerlo, necesitaba su ayuda. Robert no le dio una respuesta inmediata. No era tonto. Sabía que estaba siendo manipulado. Pero también sabía algo más. La empresa que ayudó a levantar ahora estaba en manos de alguien que no pertenecía a la familia. Y eso, para un hombre de su generación, no era fácil de aceptar. Unos días después, su nombre apareció en un correo interno. No como amenaza. Como sugerencia. La Junta lo proponía como asesor externo. Un rol simbólico, sin poder real, pero con acceso a información privilegiada. Y con voz. Una voz que podía volverse peligrosa si estaba motivada por la persona equivocada. Lo autoricé. No porque lo necesitáramos, sino porque sabía que la única forma de contener una serpiente es tenerla donde puedas verla. Robert volvió a Davidson Enterprises con un andar lento, mirada afilada, y una expresión que decía más de lo que ocultaba. Saludó a todos con cortesía. Me estrechó la mano como si no pasara nada. Pero lo vi en sus ojos. No había vuelto por voluntad. Había vuelto por ella. Rachel no necesitaba estar en el edificio. Estaba en su voz. En sus sugerencias. En sus preguntas disfrazadas de preocupación. Y en cada comentario que hacía al final de una reunión como si no tuviera importancia. Pero tenía. Cada uno era una prueba. Una búsqueda de grietas. Robert intentaba sembrar la duda. No en mí. En los demás. Y eso era más inteligente. Si lograba convencer a algunos de que Rachel tenía razón, que tal vez mi control no era tan sólido, entonces tendría un punto de entrada. Uno pequeño. Pero suficiente para escalar.
Yo no respondí. No discutí. Solo tomé nota. Esperé. Porque sabía que Rachel había cometido un error. Había confiado en alguien que aún creía que el poder podía recuperarse por nostalgia. Pero Davidson Enterprises ya no era la empresa de su memoria. Era la empresa del presente. Y yo no iba a permitir que el pasado escribiera su futuro. Mientras Robert hacía preguntas, yo reunía documentación. Cada paso de su regreso estaba registrado. Cada reunión. Cada sugerencia. Y sobre todo, cada conexión con Rachel. Porque si ella pensaba que podía volver a través de otros, yo le iba a mostrar que el poder real no se toma. Se construye. Y que los fantasmas del pasado no asustan a quien ya estuvo muerto por dentro. Y decidió regresar. Las verdaderas amenazas no son las que gritan. Son las que susurran desde pasillos en penumbra. Las que no aparecen en informes. Las que se ocultan detrás de una copa de vino, una sonrisa educada y una agenda invisible. Rachel siempre entendió eso mejor que nadie. No construyó su poder sobre méritos. Lo cimentó sobre lealtades compradas, favores devueltos y silencios bien pagados. Y durante años, esa red la protegió. Incluso cuando empezó a destruir lo que su padre había levantado con integridad. Lo que no previó es que algún día alguien conocería su juego. Y lo desarmaría desde dentro. La llegada de Robert fue la primera ficha en movimiento. Pero no fue la única. Después de su incorporación como asesor, comenzaron a reaparecer rostros que creía enterrados. Ejecutivos que hacía tiempo no tenían peso, de pronto empezaban a opinar con más fuerza. Viejos contactos de Rachel, disfrazados de neutrales, empezaban a visitar la sede central con más frecuencia. Consultores externos que alguna vez ella recomendó, reaparecían como opciones viables en nuevas propuestas de expansión. Era como si estuvieran probando el terreno. Midiendo si el terreno era fértil para su regreso. O para sabotear desde dentro. Yo no reaccioné. No los enfrenté. Porque sabía algo que ellos no sabían. Todo estaba siendo monitoreado. Había reconstruido mi equipo con personas que creían en la visión original de Charles. Personas a las que Rachel había marginado por ser demasiado honestas, demasiado éticas o demasiado independientes. Ahora eran mis ojos y oídos. Uno por uno, empezaron a traerme pruebas. Conversaciones grabadas. Propuestas no solicitadas. Mensajes internos donde se sugería crear nuevas estructuras de decisión bajo el disfraz de agilidad operativa. Pero lo que en realidad buscaban era una vía para devolverle poder a Rachel sin que su nombre apareciera. Ella no necesitaba estar en la sala. Solo necesitaba que alguien hablara por ella. Y ellos lo estaban haciendo. Lo que no sabían era que cada uno de esos intentos estaba siendo documentado. Cada correo reenviado. Cada llamada registrada. Cada reunión informal analizada. Durante semanas los dejé operar. No los bloqueé. No los expulsé. Les di cuerda. Y luego, cuando la red estaba completamente expuesta, convoqué una reunión con el Comité de Cumplimiento Interno. Presenté un informe detallado, elaborado por mi equipo, con pruebas claras de conflicto de intereses, uso indebido de influencias externas y violación de protocolos confidenciales. La reunión fue corta, clara, inapelable. 5 personas fueron removidas inmediatamente, incluidos 2 nombres que alguna vez fueron considerados intocables bajo la administración de Rachel. El impacto fue inmediato. El resto de la red se desintegró como un castillo de naipes. Porque el poder de Rachel nunca fue suyo. Dependía de otros. Y cuando esos otros cayeron, la ilusión de su regreso también. No lo hice con furia. No lo hice por revancha. Lo hice porque entendí algo que Rachel nunca quiso aceptar. El poder real no está en controlar personas. Está en construir sistemas donde las personas no pueden traicionarte sin exponerse a sí mismas. Después de la limpieza, la atmósfera en la empresa cambió. La tensión se disipó. Las dudas se aclararon. Y por primera vez, incluso los más escépticos entendieron que esto no era una vendetta personal.
Era una cirugía. Una necesaria. La herencia de Rachel no era solo una lista de errores. Era una red de sombras. Y para que Davidson Enterprises pudiera crecer, esas sombras debían desaparecer. Uno de los miembros más antiguos de la Junta se acercó a mí días después. Me miró con ese respeto que solo se gana sobreviviendo al fuego. Y me dijo algo que aún resuena. Ella construyó con miedo. Tú reconstruiste con paciencia. Y eso hace toda la diferencia. No respondí. Solo asentí. Porque no necesitaba reconocimiento. Ya tenía algo más valioso. Control verdadero. No sobre otros. Sobre mí mismo. Y en el mundo en el que Rachel y yo jugábamos. Eso era lo único que no podía robarme. La gente cree que las historias de poder nacen en medio de la batalla. Que el momento de quiebre es el verdadero comienzo. Pero no. El origen siempre es más silencioso. Más antiguo. Y pasa desapercibido, incluso para los que están en el centro del tablero. Mi historia no comenzó el día que descubrí a Lucas en mi casa. Ni cuando Rachel me reemplazó. Ni siquiera cuando fui apartado lentamente de las decisiones de la empresa. Comenzó años antes. En una oficina sin cámaras. Con una conversación que nunca fue grabada. Pero que nunca olvidé. Charles Davidson. El padre de Rachel. El verdadero arquitecto de todo esto. Un hombre que nunca levantó la voz. Nunca pidió lealtad. Solo la inspiraba. Yo era joven entonces. Ambicioso, sí. Pero con límites. Con principios. Y él lo notó. Me llamó a su oficina un día, cuando aún era solo un segundo al mando. No fue una reunión formal. Solo una charla. Pero en ella, sembró la semilla que cambiaría todo. Me dijo que su mayor temor no era dejar de dirigir la empresa. Era dejarla en manos de alguien que no supiera qué significaba cuidar lo que se construye. Dijo que el verdadero liderazgo no era dominar. Era preservar. Y que a veces, quien hereda una empresa por sangre, no necesariamente la merece. No mencionó a Rachel. No tenía que hacerlo. Me preguntó si yo estaba dispuesto a esperar. No a tomar por la fuerza. A esperar. A construir desde las sombras, sin títulos, sin aplausos. A observar. A aprender. A preparar lo necesario, por si llegaba el día. Le dije que sí. No por ambición. Por lealtad. Ese fue el día en que dejé de ser un empleado. Y empecé a ser algo más. Durante años seguí sus pasos. Cada contrato que firmaba, cada decisión que tomaba, la analizaba como si fuera mía. No porque lo fuera en papel, sino porque lo era en visión. Cuando Charles murió, todo cambió. Rachel no lloró. No se detuvo. Transformó el duelo en impulso. Y tomó control total. Durante un tiempo, pensé que quizá podía manejarlo. Que si ella veía resultados, entendería que no hacía falta destruir lo que funcionaba. Pero estaba equivocado. Rachel no quería dirigir. Quería borrar las huellas de su padre. Y dejar solo las suyas. Entonces me acordé de la conversación. De la semilla. Y empecé a regarla. Hice pequeñas inversiones en nombre de terceros. Fundé una sociedad legal sin atarlo a Davidson Enterprises. Adquirí acciones en pequeñas proporciones, repartidas en fondos diversos. Lo suficiente para evitar atención. Pero no para ser irrelevante. En los pasillos, seguía siendo el esposo. El socio menor. El hombre al que Rachel ya no consultaba. Pero detrás de los informes, detrás de los balances, yo me convertía, poco a poco, en el mayor tenedor de influencia silenciosa de la empresa. Esperé. Mientras Rachel brillaba en revistas. Mientras Lucas se convertía en su nuevo proyecto. Mientras mi nombre se desvanecía en las reuniones. Esperé. Y cuando llegó el momento, no lo forcé. Solo lo permití. Cuando me echó, cuando creyó haberme borrado. Cuando me miró a los ojos con esa sonrisa de victoria. Yo ya había ganado. La semilla había crecido.
Y hoy, cada decisión que tomo, cada política que firmo, cada rostro que camina por los pasillos con orgullo, es parte de un árbol que Charles plantó, y que yo decidí proteger. Rachel nunca entendió eso. Pensó que el poder era fuego. Pero era raíz. Ella quería conquistar la cima. Yo me ocupé de sostener el suelo. Y por eso, cuando ella cayó, no había nada que la detuviera. Solo vacío. Las personas como Rachel no gritan cuando pierden. No lloran. No reconocen que han sido vencidas. Lo disfrazan. Lo rediseñan. Lo convierten en una nueva estrategia. Después de su destitución, de sus intentos fallidos de manipular desde la sombra, de ver cómo sus últimos aliados caían uno a uno, Rachel entendió que ya no podía infiltrarse. Así que eligió el camino que le quedaba. La vía legal. No lo hizo de forma impulsiva. Rachel no operaba así. Eligió un bufete de abogados con reputación impenetrable, conocido por su discreción y por las conexiones que tenían en lugares que importaban. Sabía que no podía ganar con pruebas. Así que eligió intentar ganar con presión. Durante semanas, no escuché nada de ella. Silencio absoluto. Hasta que llegó la primera carta. Un aviso formal, alegando uso indebido de información confidencial, manipulación de estructuras internas y conflicto de interés en la toma de poder. El documento era elegante, cuidadosamente redactado. No era un ataque. Era una insinuación. Un intento de provocarme. De forzarme a cometer un error. No respondí de inmediato. No llamé a mis abogados. Me senté con la carta sobre el escritorio y la leí 3 veces. No por miedo, sino para saborear lo que decía. Porque en el fondo, esa carta no era una amenaza. Era una súplica disfrazada de demanda. Rachel no buscaba justicia. Buscaba recuperar presencia. Convertirse otra vez en un factor que debía ser considerado. Pero el mundo había cambiado. Y esta vez, estaba sola. Cuando envié la carta al área legal de Davidson Enterprises, el director del departamento me respondió con una frase que lo resumía todo. Ya la vimos venir. Habían reforzado protocolos. Archivado movimientos. Protegido transacciones. Rachel no podía tocar nada sin dejar evidencia, y sin que se volviera contra ella. El bufete que contrató insistió. Mandaron nuevos escritos. Intentaron convocar a una mediación privada. Presionaron con lo único que les quedaba, reputación. Pero esa reputación ya no tenía peso. Porque durante los meses en que Rachel se ausentó, el mundo empresarial no se detuvo. Y nadie la extrañó. Los antiguos socios no respondieron. Los ejecutivos que antes la respaldaban, ahora la evitaban. Los periodistas que una vez la llamaban para entrevistas, ahora la bloqueaban. Su nombre, que antes abría puertas, ahora generaba incomodidad. Uno de los abogados del bufete me llamó directamente. De forma informal. Quería saber si podía haber un arreglo confidencial. Me pidió una reunión. Algo discreto, sin registros. No lo insulté. No lo rechacé. Solo le respondí con la misma calma con la que Rachel me miró cuando pensó que me había quitado todo. No hay nada que arreglar. Y ustedes lo saben. La llamada terminó en seco. Días después, el bufete se retiró del caso. Sin explicación pública. Sin escándalo. Simplemente, se fueron. Como se va el último rayo de luz cuando el sol ya no tiene nada que mostrar. Rachel no volvió a insistir. No porque aceptara la derrota, sino porque entendió, por fin, la verdad. Ya no tenía aliados. Ni influencia. Ni temor que inspirar. Solo tenía su nombre. Y el recuerdo de lo que fue. La venganza que intentó no hizo ruido. No llegó a juicio. No llegó a los titulares. Solo se diluyó. Como todo lo que no tiene raíces. Y en ese silencio, ahí fue donde realmente perdió. Davidson Enterprises no celebró. No era necesario. La victoria no estaba en destruir a Rachel. Estaba en sobrevivirla.
en reconstruir algo más grande de lo que ella alguna vez quiso controlar. Yo seguí mi rutina. Café sin azúcar. Puño apretado en cada repetición. Pasillos recorridos en silencio. Había ganado sin gritar. Y eso, para mí, era suficiente. Pero en el fondo sabía que la historia no terminaba aquí. Porque a veces, el enemigo más peligroso no es el que vuelve. Es el que no sabe que ya no importa. Ganar no es lo mismo que terminar. Eso lo aprendí tarde. Muy tarde. Cuando todo parecía estar bajo control, cuando el tablero parecía despejado y las piezas perfectamente alineadas. Algo se movió. Algo que no debería haber estado allí. Llegó en forma de una carta. No electrónica. No oficial. Una carta escrita a mano, en tinta negra sobre papel beige. El remitente era un nombre que no reconocí al principio, Elías M. Calderón. No figuraba en los registros de la empresa. No aparecía en ningún archivo de empleados, socios o inversores. Pero la carta contenía una sola línea. Una línea que no había visto en años. La última frase que Charles Davidson me dijo antes de morir. No olvides la llave. El impacto fue inmediato. La frase no tenía contexto para nadie más. Pero para mí. Era un recordatorio. Y también una advertencia. Durante los últimos días de Charles, cuando ya sabía que el tiempo se le acababa, me hizo una sola petición. Que protegiera la empresa. No solo de Rachel, sino de todos los que vinieran después. Dijo que había cosas que ni siquiera ella sabía. Planes, protocolos, alianzas. Y luego, me habló de una llave. Literal. Una pequeña caja fuerte personal que nunca dejó en las oficinas. Una que contenía documentos que podrían cambiar todo, si caían en las manos equivocadas. Nunca me dijo dónde estaba. Solo que, llegado el momento, alguien me la haría llegar. Y ese momento era ahora. Contacté al remitente. Una dirección residencial en las afueras de la ciudad. Nada ostentoso. Una casa antigua, con jardín sin cortar y ventanas empañadas por el tiempo. Me recibió un hombre de unos 60 años, con mirada directa y postura militar. No dijo mucho. Solo me hizo pasar a una habitación donde había una caja metálica sobre una mesa. La abrió frente a mí, sin ceremonias. Dentro había 2 carpetas selladas, un sobre con mi nombre escrito a mano. Y un USB. Me dijo que él había sido abogado personal de Charles fuera del circuito empresarial. Alguien en quien confiaba para lo que no podía dejar documentado dentro de la empresa. Las carpetas eran impactantes. La primera detallaba acuerdos secretos que Charles había firmado con fundaciones filantrópicas, ONGs tecnológicas y universidades de innovación. Acuerdos que aún estaban vigentes, pero que Rachel había ignorado deliberadamente porque no generaban ganancias inmediatas. Fondos que nunca se usaron. Programas que jamás se activaron. La segunda era más personal. Era sobre Rachel. Cartas. Notas. Grabaciones. Pruebas de cómo, incluso antes de la muerte de Charles, ella ya estaba conspirando para tomar el control total. Aliándose con lobistas, marginando empleados clave, modificando estructuras desde dentro. Charles lo sabía. Y había documentado todo. Y luego estaba el USB. Un vídeo. Charles, sentado en su estudio, ya demacrado, pero con la voz clara. Si estás viendo esto, es porque Rachel ya ha hecho su jugada. Y tú hiciste lo correcto. Sabía que lo harías. Te elegí porque no te interesa el poder por el poder. Porque entendiste lo que ella nunca quiso ver. La empresa es una responsabilidad. No un trofeo. Respiré hondo. La grabación terminó sin sentimentalismos. Solo con una directiva. Reactiva todo. Recupera los proyectos. Hacelos realidad. Había ganado. Sí. Pero Charles había dejado una segunda misión. Una que no era sobre recuperar, sino sobre trascender. Durante semanas trabajé con un equipo reducido. Revisamos cada fundación, cada programa oculto. Y comenzamos a reinvertir. Sin avisos de prensa. Sin grandes titulares. Davidson Enterprises no solo volvería a ser una empresa rentable. Volvería a ser una empresa relevante. Rachel quería control. Yo elegí legado. Y ahora. Empezaba el verdadero juego. Uno donde las reglas ya no las ponía ella. Ni siquiera yo. Sino el propósito que Charles había sembrado.
antes de que alguien siquiera supiera que existía. No toda historia termina con un disparo, ni con un portazo. Algunas terminan con un silencio, tan absoluto que solo puede significar una cosa. La batalla ha terminado. Habían pasado 2 años desde que Rachel fue destituida. Desde que Eric desapareció del mapa. Desde que Elías Calderón me entregó la caja que lo cambió todo. Davidson Enterprises no solo había sobrevivido. Había renacido. Las cifras eran innegables. Crecimiento sostenido, recuperación de clientes clave, una reputación que ahora se construía en base a innovación real y compromiso social. Pero el mayor cambio no estaba en los balances. Estaba en la cultura. Los empleados caminaban con la cabeza en alto. Los pasillos no estaban gobernados por el miedo, sino por el propósito. Y la oficina que una vez fue un símbolo de poder, ahora era un centro de acción. Yo ya no era el hombre que Rachel intentó destruir. Tampoco el que buscaba venganza. Era otra cosa. Algo más silencioso. Más completo. Y sin embargo, aún había una última decisión que debía tomar. Un viernes por la tarde, mientras la ciudad se escondía tras el humo dorado del atardecer, recibí un sobre. Sin remitente. Sin advertencia. Dentro había solo una hoja. Una carta. No pedía perdón. No se justificaba. Solo decía: sé que no hay regreso. Pero mereces saber que alguna vez creí que podía hacerlo todo. Y que no necesitaba a nadie. Hasta que lo perdí todo. Y vi que nadie quedaba a mi lado. Vos sí sabías construir. Yo solo supe destruir. Y ahora me toca ver lo que hiciste. Desde el otro lado del vidrio. Fue la carta más humana que alguna vez recibí de ella. Y también la más vacía. Porque ya no quedaba nada entre nosotros. Ni odio. Ni rabia. Ni duelo. Solo distancia. Y la certeza de que lo que uno elige ser, siempre vuelve. Para salvarte. O para hundirte. La última decisión no fue despedir a nadie. Ni ejecutar un nuevo proyecto. Fue decidir irme. No como una fuga. No como una retirada. Sino como un cierre. Davidson Enterprises no me necesitaba más. Había sembrado todo lo que podía. Había cumplido con Charles. Conmigo. Y con todos los que alguna vez creyeron que las cosas podían hacerse bien. Dejé mi oficina una mañana de marzo. Sin ceremonia. Sin discursos. Solo una carpeta sobre el escritorio. Con instrucciones precisas. Con nombres de quienes debían continuar lo que empezó con una promesa, no con una ambición. Caminé por última vez por los pasillos. Los mismos que me vieron fracasar. Resistir. Y al final, ganar. Pero esta vez no me fui como un conquistador. Ni como un ejecutado. Me fui como un arquitecto que sabe que el edificio ya se sostiene solo. Fuera, el viento soplaba fuerte. La ciudad seguía su curso. Y por primera vez en muchos años, no tenía nada que probar. Rachel fue la tormenta. Eric, el eco. Charles, la raíz. Yo solo fui el puente. Y ahora, la historia que comenzó con traición, terminaba con elección. La mía.